7 de la mañana con 11 minutos. Es grato recibir en los estudios de Radio Forever a la asambleísta María Paula Romo. Doctora, buen día, gracias por estar aquí. ¿Cómo ve el panorama político y preelectoral en el Ecuador, teniendo en cuenta esta situación que a los ecuatorianos en realidad nos tiene muy preocupados por las firmas falsificadas que detectó, según la información, hace 3 meses el Consejo Nacional Electoral, pero que recientemente, hace 3-4 semanas atrás, se las puso de manifiesto, creando toda esta situación de inseguridad, diríamos, por parte de la ciudadanía, desconfianza también? ¿Cómo usted lo analiza, doctora? Buen día. Buenos días, muchas gracias, un placer estar aquí. En verdad, si es que hay que determinar, si es que hay que calificar de alguna manera el momento que estamos viviendo, yo creo que es de incertidumbre y de desconfianza, y eso es lamentable a pocos meses de las elecciones que deberían tener algunas características. En primer lugar, estas elecciones se supone que eran las primeras con un nuevo sistema de partidos. La Constitución de Montecristi ordena la inscripción o la reinscripción de las organizaciones políticas precisamente en un cuestionamiento, ¿no es cierto?, de qué son los partidos, qué tienen, a qué representan. Y esta tenía que ser la primera elección con ese modelo. La primera elección con un Consejo Nacional Electoral que ha sido designado por los mecanismos de la Constitución de Montecristi, la primera elección en la que ya supuestamente tendríamos una Corte Constitucional definitiva. Esta era la elección en donde ya estaban más sólidas o estaban llamadas a ser más sólidas las instituciones diseñadas con el nuevo modelo. Y entonces uno regresa a ver y dice seguro que van a ser las elecciones más sólidas que hemos tenido, las más confiables, en donde el árbitro ya no sea, ¿qué decíamos antes de ir a Montecristi? Decíamos que en el Tribunal Supremo Electoral le habíamos encargado al ratón que cuide el queso. Y entonces, sí, porque así eran hasta las palabras, ¿no es cierto? Decíamos, tenemos un Tribunal Supremo Electoral en donde los partidos se han repartido el Tribunal Supremo Electoral, que los vocales escogían cuáles son los 7 más votados y entonces se ponía un delegado por partido político en el órgano que controlaba las elecciones. ¿Era más democrático entonces aquella representación? Era lo que nosotros en ese momento decíamos, es el colmo que se haya dividido entre todos los partidos, pero ahora uno regresa a ver el nuevo Consejo Electoral y dice tal vez la versión anterior era mejor, con lo mala que era la versión anterior. Entonces, creo yo, y fíjese que todavía no le he planteado nuestras preocupaciones como movimiento político, sino las preocupaciones de la democracia, del diseño institucional. Como ciudadanos, ¿cómo vamos a las elecciones? Con un Consejo Electoral que frente al terrible escándalo y problema de las firmas no termina de dar respuestas, porque yo me pregunto, si es que el ciudadano común y corriente que abre una página de internet y se descubre en un movimiento en donde no es su voluntad estar, ¿ese ciudadano tiene soluciones? ¿O a ese ciudadano lo hemos puesto en un peregrinaje entre la fiscalía, la delegación provincial, todavía no sabe bien qué tiene que hacer? Si esa persona, porque a nosotros nos ha sucedido con muchos compañeros, si esa persona no solamente que no quiere estar en esa organización, sino que quiere firmar por otra, en la complicación que va a tener, la incertidumbre de si su firma se va a registrar en donde realmente él desea, la inseguridad, la vulnerabilidad en la que le ha puesto el Consejo Electoral al hacer tan abierto el sistema, que muchas personas dicen, yo prefiero decir que me han puesto, prefiero poner la denuncia que contarles a mis empleadores que por este mismo movimiento firmé. Es que eso es lo que ha pasado con el Consejo Electoral y eso no se recupera fácil. Y en esas condiciones, decirnos a los movimientos políticos que volvemos a entrar en la carrera de los requisitos, solo que ahora tenemos 3 semanas. Eso es de locos, es terriblemente complicado, es un nuevo momento de poner dudas sobre el sistema completo. Esto no es la forma ideal de ir a un proceso electoral. Y ahora han empezado. Eso es justamente lo más grave, doctora, las dudas que se han cernido sobre el tema, porque se acusa a los partidos políticos, se acusa a los movimientos que habían presentado sus documentos para la reinscripción. Pero resulta que desde el propio Consejo Nacional Electoral se conoce que un movimiento como Red, que no presentó
una sola firma, resulta que tiene 439 firmas falsificadas. Tiene 400 demandas. ¿Cuántas firmas tendrá? Porque se descubre lo de las firmas, porque ya tiene cientos de demandas, y entonces en algún momento Marta Roldós dice, pero si nosotros no recogimos firmas, nunca tuvimos el acceso a la clave para poder ingresar, alimentar la base de datos. Y eso nos provoca a todas las organizaciones una gran preocupación, de decir, si ellos no pidieron formularios, no pidieron firmas, no ingresaron la base de datos y tienen cientos de firmas que son el resultado de la manipulación del sistema, ¿cuántas tendremos nosotros? ¿Cuántas son nuestra responsabilidad? Porque yo creo que sí, que las organizaciones tenemos que asumir un porcentaje de responsabilidad en esto, diferenciado, cada uno el suyo. Tenemos que saber exactamente en qué momento falló el filtro del Consejo Nacional Electoral, porque también las organizaciones sabemos y siempre supimos que no podemos tener el control de todo el sistema. Entonces, si es que yo estoy en la calle y una persona nos da una firma y se equivoca en su número de cédula, esa no es mi responsabilidad, porque yo no tengo con qué comparar. Era el Consejo Nacional Electoral el llamado a decirnos, aquí esta firma no tiene la consistencia, así que no se registra. Y nosotros confiamos en ese sistema, porque yo quiero insistir en algo. La Ruptura, el movimiento Ruptura, que es al que yo pertenezco, no es de los que llegaron el último día con 500,000 de firmas. Nosotros hicimos 3 entregas diferentes en 3 momentos distintos, y la primera fue hace casi un año. Hace casi un año llegamos con 200,000 firmas, y luego con un esfuerzo gigantesco dijimos, bueno, y ahora vamos a recoger 100,000 más, 80,000 más. Completamos 381,000 firmas, y el Consejo Electoral nos dijo, y de todas estas valen 170,000. Es decir, en la revisión nosotros vimos cómo se caían el 65% de lo que presentamos, porque había una inconsistencia en el número, porque no coincidía el rasgo, porque ya habían firmado por otro movimiento, y siempre con una confianza total en el sistema del Consejo Electoral. Porque si hace 6 meses, en febrero de este año, en lugar de decirnos ya completaron, nos decían faltan 5,000 o faltan 10,000, lo hacíamos. Decirnos 3 semanas antes, en este ambiente de desconfianza, ¿qué es? Tratar de quitarse movimientos de encima, ¿será? ¿Cuál es la solución que usted le ve a todo esto? Frente sobre todo al tiempo, que es lo que mayormente preocupa. Hay una sola solución frente a lo que está sucediendo. Y la única es seguir la Constitución y seguir la ley. Porque no podemos a estas alturas inventarnos nuevos procedimientos. El Consejo Electoral no puede, a través de reglamentos o de resoluciones, escoger cuáles normas se cumplen y cuáles no, porque hay varias normas de la ley que ya estamos incumpliendo. Por ejemplo, el Código de la Democracia dice solo podrán participar en elecciones las organizaciones inscritas hasta 6 meses antes de la elección. Ya no estamos en momento de decidir quién está inscrito y quién no está. El Código de la Democracia tiene una serie de normas que en este momento están siendo violentadas, que si el Código puede o no puede revocar sus propias resoluciones. Como precedente jurídico es de terror. Yo se lo dije al Consejo Electoral, cuando tuvimos la reunión de organizaciones, la reunión del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas. Es un precedente terrible, irresponsable, que nos digan si se pueden revocar sus propias resoluciones. ¿Por qué? Porque también a través de una resolución, por ejemplo, declaran ganadores o declaran y la inscripción de candidatos. Entonces, ¿qué tal? Que usted se inscriba de candidato, le digan aquí está su inscripción, usted ahora es candidato, gana la elección, le dan una resolución en donde dice usted ganó la elección, y unos días después me he olvidado de ver su requisito. Y ahora que me doy cuenta, usted no cumplía el requisito exacto, así que voy a revocar la resolución. Muy tarde, pues. Porque estaban llamados a verificar los requisitos antes de permitirle que se inscriba. Y no pueden tener el poder de, luego de sucedida, luego de afirmada, confirmada su decisión, volver a revisarla. Porque eso significa que estaríamos en un escenario todavía de más incertidumbre, de mayor inseguridad, en donde incluso podrían poner en duda la existencia de movimientos que ya participaron en las elecciones. En todas estas parroquiales, seccionales que hemos tenido en este periodo, ¿ha participado o no ha participado el MPD? ¿Y qué pasa con la revisión de la semana pasada que dice, ahora me doy cuenta, después de que ya les dejé participar, que no han existido? Y ese destino es el que vamos a tener todos. Va a ser poco a poco, porque conforme van revisando,
van a ir diciendo, el MPD no cumple, aquí este no cumple, este de acá no cumple, y solamente va a cumplir país. Ese va a ser el resultado después de esta semana de revisión. ¿Qué cree usted que ha ocurrido frente a esta descripción que usted nos está haciendo, a la relación del irrespeto a la Constitución, al propio Código de la Democracia, que una actitud deliberada se fomentó para crear esta especie de caos electoral capaz de, en su recta final, determinar quiénes son los que puedan intervenir en el proceso electoral próximo? A ver, yo creo que en este momento las explicaciones todavía no son tan claras. No sabemos exactamente qué pasó y pudo haber sucedido, es la versión por la que yo me inclino, algo de todo. Los movimientos políticos, todos estarán libres de culpa, no sé. Yo puedo responder por el movimiento del que yo hago parte y por ese respondo. Los movimientos políticos, aún los que tratamos de hacer las cosas de la manera mejor, de la manera más recta, con todo cuidado, ¿estaremos libres de tener algún comedido que copie 2 planas de firmas? No estamos libres. O sea, aún para quienes hicimos las cosas rectas, podemos asegurar que jamás entramos en una negociación o en tener una base de datos. Aún para nosotros sabemos que es posible que en una recolección de firmas, que un compañero, que una persona por ahí venga con 10 hojas y que uno no sepa la procedencia, y por eso el Consejo Electoral era el que nos ayudaba en esa revisión y decía cuáles servían y cuáles no. Yo creo que también se debe hablar de una manipulación de la base de datos desde el Consejo Electoral. Lo que ha pasado con el movimiento Red es lo que nos da las mayores sospechas sobre eso. No es cierto que solo los movimientos alimentaron o alimentamos esa base de datos con información. También es cierto que aún un movimiento que nunca se inscribió en el Consejo Electoral le hicieron el favor de ponerle afiliados. Entonces, si eso pasó con un movimiento, ¿cómo sabemos que no pasó con todos? Sí puede haber un porcentaje de distorsión, de manipulación de la base de datos. Y finalmente, creo que también hay que decirlo, también hay un manejo irresponsable del tema. El Consejo Electoral va pateando la pelotita, ¿no? Hoy día decimos, ¿para qué hizo el Consejo Electoral lo del muestreo del 10%? ¿Para qué hizo la revisión de la muestra del 10% si es que iba a revisar el 100%? ¿Cuánto dinero se gastó el Consejo Electoral en revisar la muestra del 10% si pensaba revisar el 100%? ¿Para qué servía eso? No tuvo ninguna consecuencia, es decir, el Consejo Electoral desde el primer momento ha ido tomando decisiones erróneas, ha ido tomando decisiones para aplazar, mientras yo creería que mientras busca cómo resolver esto, mientras ellos mismos se dan cuenta de la magnitud del problema. Porque hace 3 meses, cuando el presidente Domingo Paredes hablaba de este tema, creo que ninguno de nosotros, al menos los que actuamos de buena fe, no nos imaginábamos la magnitud que tenía el problema. Falló quizás una auditoría de parte del actuales vocales del Consejo Nacional Electoral, hacer una auditoría respecto del sistema informático para justamente la revisión de firmas de los movimientos y partidos políticos, porque debemos recordar que el señor Simons, cuando lo adquirió, dijo que era lo mejor, que no podía equivocarse, que era lo mejor que se había adquirido, etcétera. Lo mismo que ocurrió hace poco con la contratación de la nueva empresa que está verificando las firmas, pero que se demoró alrededor de 15 horas la revisión de un movimiento que apenas era provincial, de una parte, y de otro. ¿En qué medida todos los movimientos, como usted puntualiza, doctora María Paula Romo, tienen responsabilidad cuando a nivel de información, esto lo dice el presidente de la República en una de las sabatinas, y acusa que movimientos y partidos políticos tenían entre el 80% de error y su partido apenas un 2 o 3% de margen de error? Habla él que no debió utilizar esos términos. Cuando luego el Consejo Nacional Electoral determina, en la comparecencia del señor Paredes a la Asamblea Nacional, determina que es más del 17% del millón de firmas, después de haberle restado las 480.000 que no eran válidas. Yo iba por ahí, porque el manejo irresponsable de lo que ha sucedido empezó por el presidente de la República. Cuando el presidente da por hecho, ¿no es cierto?, que todos son o somos unos delincuentes, menos él. Pero ¿cómo es que él sabía de todos estos datos? Pero es que yo estoy segura de que él no sabía, perdóneme, porque el 17% él no se lo sabía.
Si hubiera sabido lo del 17, y probablemente eso le costó la cabeza a la ministra coordinadora de la política, el presidente lo que sabía era con quienes no quería participar. Yo creo que eso sí podía saber el presidente. Y luego el presidente dice, si el movimiento país tiene algún problema, ese será el margen matemático de error que es normal, así textual, el margen matemático de error que es normal. Cuando el presidente Domingo Paredes hace públicos los datos de la verificación del 10%, nos enteramos que habemos al menos 3 movimientos o partidos nacionales que tenemos mejores datos que el margen de error matemático normal que ha tenido el movimiento país, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, porque uno creería que el momento en el que vean los datos ya no van a tener un discurso tan suelto de lengua, como decía mi abuelita, ¿no? Porque eso es lo que hicieron. Pero al otro día de los datos seguían exactamente en el mismo discurso. Siguen exactamente en el mismo discurso y siguen diciendo no pasarán, todos te han robado tu firma, no sé qué. Pero si a ellos se les cayeron 400,000 firmas de entrada y ahora en la última revisión el 17% de lo que tenían validado. Entonces no puede ser que mantengan un discurso para que la ciudadanía tenga desconfianza, para que la ciudadanía tenga temor, a sabiendas de los problemas del propio sistema y de los riesgos que tiene la recolección de firmas de los que no se escapa nadie, con algunas salvedades. Como usted sabe, una persona solamente puede firmar por un movimiento. Entonces, cuando el MPD se inscribe, que son los primeros en inscribirse, es imposible que tengan algunas firmas que estén repetidas. Por eso tienen un margen de error tan pequeñito. No pueden tener firmas repetidas. Después del MPD se inscribe el PRE y algunas firmas le tienen que salir repetidas porque ya están inscritas las 160,000 del MPD. Después del PRE viene el Movimiento País y el Movimiento País, descontando las que no son válidas, tiene 1,000,000. 400,000 entonces se le caen en esa primera entrega. No pueden ser todas repetidas, porque ni sumadas las 150,000 del PRE con las 150,000 del MPD le da para que sean repetidas. Entonces, algunas firmas están mal hechas, tienen inconsistencia de números, son falseadas las firmas de las primeras 400,000, ojo. Y luego, por ejemplo, luego creo que viene Sociedad Patriótica, alguien más, y luego viene la ruptura. Para nosotros, recoger firmas cuando ya están reservadas, inscritas en otros movimientos, más de 1,5 millones, porque está el 1,000,000 del Movimiento País, están las 150 y las 150, para nosotros es durísimo, pues. Cuando el Consejo Nacional Electoral nos dice el 60% de sus firmas tienen que volver a recoger, volvemos a recoger confiados en que eso era correcto. Y ahora nos preguntamos, de esas firmas que recogimos, que los ciudadanos firmaron para apoyar a la ruptura, ¿cuántas estaban legalmente en otra organización o cuántas habían sido resultado de la manipulación? Es que hay cosas aquí que no tienen vuelta atrás, que es muy difícil volver a hacer. ¿Con quiénes podríamos nosotros recuperar algunas de las firmas de adherentes, que son simpatizantes, no personas permanentes? ¿Con quiénes podríamos recuperar firmas que hoy están caídas? Las de nuestros propios compañeros que hoy se dan cuenta que no aparecen en el registro habiendo firmado, las de las organizaciones más cercanas a la ruptura, que podemos también hacer ese trabajo de doble verificación, hasta las de nuestros familiares que no asoman y les podemos pedir, por favor, revisen para que vuelvan a firmar. Pero hay un gran esfuerzo ahí que ha sido diluido, exacto, porque desaparece, se nos va entre las manos un esfuerzo que hicimos durante 1 año y medio, porque insisto, no llegamos el último día y no tenemos detrás ni una gran fuerza económica, ni privada ni pública para hacer esta recolección. Así es, doctora. Frente al tiempo, que es lo que más debe preocupar en torno al proceso para el mes de febrero, ¿qué es lo que debe primar? Mantener la revisión, que a lo mejor no alcanza en el tiempo, sobre todo para los que tengan que presentar nuevas firmas, o hacer valer aquel certificado que el organismo máximo electoral del país les entregó ya a los partidos y movimientos para decirles, ustedes han sido reconocidos como tales y consecuentemente tienen la opción de poder participar en cualquier proceso electoral próximo. Yo creo que en este momento la solución es cumplir el Código de la Democracia, cumplir la Constitución. Eso quiere decir que esas resoluciones no tienen manera de ser revocadas. Y yo creo, y voy a insistir, lo que hemos dicho como ruptura. Si la revisión del 100% de las firmas sirve para darle respuestas al ciudadano, por supuesto, hay que ir a esa revisión porque el ciudadano tiene que estar en la organización en que es su deseo estar. Entonces, si de la revisión del 100% los ciudadanos
tienen una respuesta y tienen tranquilidad y un poquito más de confianza. Por último, no en el Consejo Electoral, en la idea de la participación política, porque la democracia se debilita con una ciudadanía desconfiada. Entonces, si la revisión nos sirve para eso, vamos a la revisión. Si la revisión nos sirve para que el propio Consejo Electoral vea en dónde estaban sus fallas, vamos a la revisión. Ahora, es sorprendente que en algunos casos el margen de error del propio sistema de revisión del Consejo sea del 14, del 15, como el nuestro, 14, 15, 17, el de Movimiento País, y en otros sea 34, 35, como el del PRIAN. Entonces, no solamente hay un margen de error o un patrón en el proceso de revisión, el Consejo Electoral tiene que averiguar más cosas. Y si es que sirve para eso la revisión, adelante con la revisión. Si la revisión nos sirve para que los movimientos políticos podamos mejorar nuestros filtros internos, porque también hay que hacerlo. A nosotros también nos interesa saber si es que tuvimos problemas con algunas firmas, de qué provincia son, de qué cantón, para poner más atención, para saber si es que algo raro pasó ahí. A nosotros también nos interesa saber. Lo que no podemos hacer es ir a una revisión que a estas alturas ponga en duda quién participa. Ir a una revisión a escoger cuáles son los participantes del proceso electoral a 3 semanas de que empiece la elección. Nosotros como Ruptura vamos a mantener nuestro proceso de recolección de firmas y lo hemos intensificado en estas semanas, porque nuevamente nosotros no tenemos banco, nosotros no tenemos IES, nosotros no tenemos ministerios, ni tenemos tenientes políticos para decir todo el mundo tiene obligatoriamente que traer una hoja de firmas. Nosotros hemos construido una organización a pulso, con ideas, con convicciones, con trabajo, durante 8 años, no los últimos 3 meses, durante 8 años. Así que para nosotros es terrible lo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo. Para otras organizaciones podrá ser más fácil, podrán dar una respuesta inmediata. Nosotros lo que haremos es seguir trabajando para no permitir que esto suceda en lo que está en nuestras manos, que es prepararnos para una decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos seguros que luego de que termine la revisión del 100%, el Consejo Electoral le va a decir a todo el mundo, menos a país, que nos faltan firmas. Cuando ese día llegue, según los cálculos que hemos hecho, según la proyección de la muestra del 10%, nosotros seremos una de las organizaciones a la que menos firmas le falten, entre comillas. Y vamos a estar listos para eso. Hemos empezado una pequeñita campaña que dice yo firmo por Ruptura. Queremos decirle a la ciudadanía que a pesar de ser un momento de incertidumbre, de desconfianza, deberíamos tratar de convertirlo en un momento para no bajar los brazos, para no perder el ánimo. Porque una ciudadanía desmovilizada, un ciudadano con desconfianza en todo, eso le sienta bien a las peores prácticas políticas. A los políticos sin vigilancia, a los políticos, porque las cosas siguen avanzando. Aunque no creamos en ninguno de los políticos, alguno gana las elecciones. Y eso va en contra, sin duda, de la democracia que tenemos que reforzar. Exactamente. No es momento de bajar los brazos, hay que seguir trabajando, nosotros así lo haremos como Ruptura. Muy gentil por estar aquí en Radio Forever y estaremos pendientes de las resoluciones que se adopten y sin duda también conversando respecto de las candidaturas que su movimiento tendrá para las próximas elecciones. Gracias a la doctora María Paula Romo de Ruptura que ha estado aquí conversando en Radio Forever. Muchísimas gracias. 7:07 de la mañana con 34 minutos.